10 pasos para desintoxicar tu mente. La mayoría de los hombres que se encuentran estancados, que sienten que su vida no avanza con la velocidad y la dirección que desean, creen que les falta tiempo, les falta dinero, o peor aún, les falta suerte. Culpan al entorno, a las circunstancias económicas, a un pasado difícil, a las decisiones de otros, a la falta de oportunidades. Pero no logran ver la verdad más obvia y a la vez más desafiante. El mayor obstáculo para su propio éxito no está fuera, está instalado, operando en silencio, en su propia mente. Hablo de pensamientos repetitivos y corrosivos, de creencias limitantes arraigadas, de ideas tóxicas que llevan años instaladas en el software mental, definiendo sus reacciones, sus límites y su potencial. Yo, Brian Tracy, he aprendido a través de décadas de estudio y aplicación de principios de éxito que si usted no limpia y desintoxica su mente de estas contaminaciones internas, ninguna estrategia, por brillante que sea, funcionará a largo plazo. Porque todo, absolutamente todo, su riqueza, su salud, sus relaciones, su paz, parte de ahí, de lo que piensa, lo que se repite, lo que permite que opere sin supervisión. Usted no necesita una vida nueva, necesita una mente nueva. Y esa transformación profunda empieza cuando toma la decisión radical de desintoxicarla, cuando deja de alimentar el miedo crónico, la queja habitual, la comparación destructiva y comienza a nutrir en su lugar su enfoque, su claridad de visión y su poder interior. La mente no se limpia sola, no mejora por casualidad, se limpia con intención, se ordena con disciplina y se transforma con acción diaria. Y lo más poderoso de esta verdad es que usted puede empezar hoy mismo, ahora. El primer paso para desintoxicar tu mente, para empezar a recuperar el control de tu paisaje interior, es eliminar el exceso de información innecesaria, el ruido digital y mental. Vivimos en una era donde el mayor veneno que consumimos no entra por la boca, entra por los ojos y por los oídos. Cada día usted es bombardeado y consume más información de la que su mente puede procesar realmente. Noticias sensacionalistas y negativas, redes sociales vacías, opiniones sin fundamento, estímulos constantes que no lo forman, solo lo saturan. Y este exceso de ruido y de inputs no lo hace más sabio, lo vuelve más disperso, más ansioso, más reactivo y profundamente confundido. Cuando usted permite que todo entre sin un filtro riguroso, su mente pierde claridad, pierde capacidad de enfoque y, crucialmente, pierde dirección. Durante años yo mismo fui víctima de ese consumo sin intención. Pasaba horas leyendo cosas que no me aportaban valor, viendo contenido por puro impulso, saltando de un tema a otro sin jamás lograr la maestría necesaria. Al final del día me sentía agotado mentalmente sin haber hecho nada significativo. Era una fatiga mental, silenciosa pero real, una especie de resaca cognitiva. Y lo peor, creía que estaba informado cuando en realidad estaba saturado. Había confundido conocimiento con consumo. Pensaba que llenar la cabeza era lo mismo que desarrollarse, y no lo es, porque lo que no se aplica se pudre, lo que no se filtra contamina, lo que no se selecciona desordena y dispersa la energía. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Empecé a cuidar lo que dejaba entrar en mi mente como si fuera el acceso a mi propia casa, a mi templo. Empecé a limpiar, a eliminar, a filtrar de forma agresiva. Apagué notificaciones, silencié el ruido digital, dejé de seguir cuentas y personas que solo alimentaban mi ansiedad, mi miedo o mi necesidad de comparación. Me alejé, incluso físicamente, de conversaciones vacías y de entornos de chisme o negatividad crónica. Lo que al principio parecía un sacrificio o una pérdida de conexión se convirtió en una profunda y poderosa liberación. Porque con cada cosa que dejé de consumir, recuperé el activo más valioso de todos, espacio mental. Espacio para pensar profundamente, para enfocarme en una sola tarea sin interrupciones, para planificar y para actuar con una presencia total. Este paso me enseñó que usted no necesita más información para triunfar, necesita mejores decisiones sobre la información que ya tiene y la que elige buscar. Porque el hombre que cuida con celo lo que entra en su mente es el que construye con más precisión y efectividad. Ya no actúa por reacción a un tuit o a una noticia, actúa por intención definida por su visión a largo plazo. Ya no está a merced de cada alarma, de cada opinión, de cada tendencia pasajera. Está guiado por sus propios objetivos inquebrantables, no por el algoritmo o el miedo colectivo. Y esa distinción, ese cambio en el locus de control, lo cambia todo.
La mente limpia no es la que lo sabe todo, es la que sabe con absoluta claridad qué necesita aprender para avanzar y qué debe ignorar para mantenerse centrada. Hoy selecciono lo que consumo con la misma rigurosidad con la que selecciono lo que como, aplicando el concepto de una dieta mental estricta. Entendí que así como el cuerpo se intoxica con comida basura, la mente se intoxica con contenido basura. Y no voy a alimentar mi cabeza con lo que me debilita o me distrae. Solo permito lo que me eleva, lo que me confronta constructivamente, lo que me forma para el futuro. Si quiere una vida clara, enfocada y poderosa, necesita una mente del mismo nivel. Limpiar el exceso de ruido es el primer acto de disciplina mental, y si lo hace en serio, lo sentirá desde el primer día, porque cuando el ruido se va, la mente respira, y cuando la mente respira, todo, sus prioridades y sus acciones, empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. No hay hábito mental más silencioso, más destructivo y más común que este. Vivimos mirando hacia los costados, midiendo nuestro valor, nuestra trayectoria y nuestro progreso según lo que otros hacen, tienen o, más peligrosamente, aparentan en las plataformas digitales. Nos comparamos con su cuerpo, su pareja, su dinero, su estilo de vida, su nivel de éxito, incluso con esa felicidad a menudo ficticia que proyectan. Lo hacemos de forma automática, como si fuera una función mental normal, pero no lo es. Es una enfermedad mental colectiva que destruye su enfoque, pulveriza su autoestima y anula su identidad única. Mientras más compara su vida real y compleja con el highlight reel de otro, menos vive su propia vida. Mientras más mira afuera, menos escucha esa voz de propósito y dirección que está adentro. Yo también estuve atrapado en ese veneno. Miraba perfiles, escuchaba historias de éxito meteórico, observaba avances ajenos y, sin darme cuenta, empezaba a sentirme pequeño, insuficiente, atrasado, como si estuviera perdiendo una carrera que nunca elegí correr ni me correspondía. Empezaba a dudar de mis propias decisiones, a cuestionar mis tiempos de crecimiento, a perder el respeto por mi propio proceso. Y lo peor es que la comparación siempre parecía tener razón. El otro parecía más feliz, más completo, más adelantado. Pero nunca era real. Era una ilusión construida por momentos cuidadosamente recortados, filtros bien puestos y narrativas editadas que ocultan el esfuerzo, lo incómodo, el precio que se paga. Me estaba castigando con una historia incompleta que no conocía. Hasta que un día, en un momento de silencio y lucidez, me dije basta. Me desconecté del ruido externo y me pregunté, ¿quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero realmente cuando no me siento en competencia con el mundo? ¿Qué parte de mi vida es valiosa aunque nadie la vea y me dé un aplauso? Y en ese silencio encontré algo que había olvidado. Mi propia visión, mis propios valores, mi propio e innegociable ritmo. Me di cuenta de que mientras viviera mirando lo que otros lograban, nunca iba a poder sostener con paz y firmeza lo que yo estaba construyendo. Porque la comparación no te empuja, te distrae. No te motiva saludablemente, te agota. Te roba la energía creativa, te siembra dudas corrosivas y te arrastra al terreno de lo superficial, donde el valor se mide por likes. Desde entonces, cada vez que mi mente por inercia intenta compararse con alguien, la detengo. No con agresividad, sino con claridad y convicción. Me recuerdo que no tengo la historia completa del otro, que su éxito no borra mi valor, que sus tiempos no definen los míos, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz, solo necesito ser congruente conmigo mismo. Porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el proceso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su camino por parecer exitoso ante ojos que, al final, no importan. Este paso es absolutamente fundamental para limpiar su mente, porque la comparación contamina cada decisión que toma, le lleva a elegir desde la inseguridad, desde la presión social, desde la necesidad de apariencia. Y todo lo que nace desde ahí, tarde o temprano, se rompe. Pero cuando usted se vacía de esa necesidad de validarse con otros, se hace dueño total de su historia. Empieza a decidir con honestidad, a moverse con libertad y a construir con dignidad, porque entiende que su única competencia real es con la versión de usted que aún no ha salido a la luz. Y cada día que elige avanzar sin mirar al costado, se acerca más a esa versión de poder.
Empiece por mirar menos hacia afuera y más hacia adentro. Deje de medir su progreso con la regla de otro y empiece a honrar el terreno en el que está sembrando, porque lo que construye sin comparación florece sin interrupciones. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio, porque todos tenemos una voz interna, una que no se escucha con los oídos, pero que opera todo el día, sin descanso, y que define, sin que usted lo note, cómo se ve, cómo se habla y cómo interpreta cada cosa que vive. Y si esa voz está llena de juicio, de desprecio, de autocrítica constante e implacable, no importa cuánto lea, cuánto avance o cuánto logre externamente, va a seguir sintiéndose menos, va a seguir saboteándose y va a creer que no es suficiente. El verdadero veneno no está en el entorno, está en cómo se habla a sí mismo cuando nadie más está escuchando. Durante años, esa voz dentro de mí fue mi peor enemigo, un crítico despiadado. Cada vez que fallaba me decía, otra vez lo arruinaste, no tienes remedio. Cada vez que me comparaba me decía, nunca vas a llegar a ese nivel, no tienes el talento natural. Cada vez que algo salía mal me decía, esto te pasa por no ser disciplinado, por ser incapaz, por no tener lo que se necesita. Y lo peor de todo, me lo creía. Porque cuando una voz, la suya propia, le repite algo con suficiente frecuencia y convicción, empieza a sentirse como una verdad inmutable. Y esa verdad se convierte en su identidad, en su jaula invisible. Aunque por fuera usted sonría, trabaje y avance, por dentro está contaminado, herido y cargando con un peso de juicio que usted mismo se pone cada día. El cambio no vino de un libro o de una frase de motivación superficial. Vino el día que me harté. Me harté de hablarme como un enemigo acérrimo. Me harté de sentir vergüenza por mi propio proceso de aprendizaje. Me harté de repetir frases que no me pertenecían, sino que había aprendido y adoptado en momentos de dolor, de humillación o de rechazo ajeno. Y ese día me detuve, me miré con honestidad radical y dije, ya basta. Esta historia que repito no es la verdad de mi potencial, es solo una costumbre mental y la puedo cambiar. No fue fácil, pero fue absolutamente necesario. Empecé a escribir lo que esa voz tóxica decía. La enfrenté con lógica, con la racionalidad de un estratega. ¿Es esto objetivamente verdad? ¿Tengo pruebas irrefutables de que soy incapaz? ¿Este juicio me ayuda a avanzar o me hunde en la resignación? Y cada vez que esa voz aparecía, le respondía con una nueva narrativa, no falsa, no exageradamente positiva, sino real, clara y firme. En lugar de decirme, soy un desastre, empecé a decir, estoy aprendiendo y lo estoy haciendo mejor que ayer. En lugar de decir, nadie me toma en serio, decía, todavía no me conocen, pero estoy trabajando duro para aportar un valor ineludible. En lugar de decir, esto no es para mí, decía, esto me cuesta, pero lo voy a dominar con repetición. Y con el tiempo, esa voz interna cambió. No desapareció, pero perdió su capacidad de control. Este paso es uno de los más poderosos, porque si no transforma su diálogo interno, su mente va a sabotear de forma maestra todo intento de progreso. Puede tener el mejor plan y las mejores oportunidades, y aún así sentir que no merece nada. Pero cuando usted linkea esa narrativa, cuando la dirige, cuando la reescribe todos los días con intención, empieza a pensar, a actuar y a vivir diferente. Hoy, cada mañana, me hablo con respeto. No con arrogancia, sino con el respeto de un líder que se está haciendo cargo de sí mismo. Y eso merece aliento, no castigo, porque nadie construye una vida poderosa hablándose como si fuera basura. La mente necesita dirección, no juicio, y usted es el único que puede dársela. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas cargando. Porque no hay pensamiento más corrosivo, más pesado y más limitante que aquel que se queda atrapado en lo que otros te hicieron, en la traición que viviste, en la palabra que dolió, en la promesa que no se cumplió. El resentimiento, como bien se dice, es como beber veneno mental esperando que el otro, el que te hirió, sufra por ello. Pero te envenena a ti, te debilita a ti, te contamina a ti. Y usted sigue aferrado a él porque cree, falsamente, que soltarlo sería perdonar demasiado fácil, como si quedarse con el dolor le diera algún tipo de poder moral.
Lo único que le da es amargura crónica, ceguera para las oportunidades y un ruido constante que no lo deja escuchar su propia voz. Yo también me aferré durante años a lo que no me dieron, a lo que no me valoraron, a los rechazos, a las ausencias. Revivía esos momentos una y otra vez en mi cabeza, como si repasarlos me protegiera de que volvieran a pasar, como si no olvidarme me hiciera más fuerte. Pero no era fuerza, era prisión. Cada pensamiento sobre el pasado me detenía con un ancla mental en el presente. Y no importaba cuánto me esforzara por avanzar, había algo dentro que me jalaba hacia atrás. Una rabia no resuelta, un duelo no cerrado, una voz que decía, no merezco esto, pero sigo cargando con el peso. El verdadero cambio vino cuando entendí que perdonar no es justificar la acción del otro. Perdonar es liberarse uno mismo. No es hacer como que no pasó o minimizar la ofensa. Es soltar el vínculo energético con ese momento pasado para poder recuperar toda su energía para su presente. Mientras ese recuerdo siga vivo dentro de usted, con dolor, con rencor y con bronca, su mente va a estar ocupada con algo que ya no puede cambiar, y eso le resta poder para lo único que sí puede modificar, su día de hoy. Empecé a escribir cartas que nunca envié, a soltar en palabras lo que no pude decir, a cerrar el ciclo emocional. No lo hice para hacer las paces con otros, lo hice para hacer las paces conmigo, para dejar de ser esclavo de una historia que ya no quiero seguir viviendo. Porque entendí algo esencial. Uno avanza porque el camino se despeja. Uno avanza cuando decide soltar lo que no puede llevar más. Y el resentimiento pesa muchísimo. Este paso es profundamente liberador, porque al limpiar su mente del resentimiento, recupera espacio, recupera una capacidad de atención increíble. Espacio para nuevas ideas, nuevos vínculos, nuevas decisiones. Porque el resentimiento no solo lo ata al pasado, también le distorsiona el presente. Le hace ver amenazas donde no las hay, le hace reaccionar con desconfianza, con dureza, con cinismo, y termina alejando oportunidades reales por culpa de heridas antiguas. Hoy no cargo con resentimientos, no porque no me hayan herido, sino porque me respeto demasiado como para seguir permitiendo que alguien que me falló siga teniendo poder sobre mi paz y mi futuro. Lo solté, no por ellos, por mí. Porque mi energía vale más, porque mi mente la necesito limpia, enfocada, preparada para crear, no para revivir una y otra vez lo que ya no se puede cambiar. Cuando usted limpia su mente del resentimiento, el ruido desaparece, y en ese espacio nuevo empieza la verdadera transformación, porque usted ya decidió dejar de estar atado a lo que estuvo mal, y esa decisión es poder puro. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia crónica. La mente no solo se contamina con pensamientos negativos, sino que también se intoxica con la velocidad constante, con la necesidad neurótica de tener todo resuelto ya, de lograr todo rápido, de avanzar sin pausa, sin tregua, sin espacio para respirar. Y ese ritmo desenfrenado no es sostenido por su propósito, es impuesto por el miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a quedarse atrás, miedo a parecer lento. Pero esa urgencia no lo impulsa realmente, lo consume. Lo empuja a actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y si su mente está en ese estado crónico de presión, tarde o temprano colapsa o toma decisiones erráticas y miopes. Yo viví así mucho tiempo. Me levantaba y ya sentía que iba tarde. Todo lo que hacía me parecía insuficiente. Si descansaba, me culpaba. Si avanzaba lento, me frustraba. Si me detenía a pensar, me llenaba de angustia. Porque había interiorizado la falsa idea de que si no iba a 1000 por hora, me estaba perdiendo la vida. Pero lo que realmente me estaba perdiendo era el momento presente. Mi mente estaba en constante alarma, en constante reacción, en constante tensión. Y ese estado no solo me agotaba, me hacía tomar peores decisiones, me hacía menos productivo, menos creativo, menos humano. El cambio comenzó el día que acepté que avanzar no es lo mismo que correr, que productividad no es lo mismo que ansiedad, y que lo valioso no se construye con prisa, sino con presencia y foco. Empecé a reducir la velocidad de mi diálogo interno, a marcar mis propios tiempos, a dejar de imitar el ritmo histérico de la sociedad, a preguntarme, ¿esto lo estoy haciendo por convicción o por miedo a quedarme atrás? En esa pregunta encontré la llave de la libertad. Empecé a avanzar más firme, más centrado, más enfocado,
porque cuando su mente no está corriendo todo el tiempo, empieza a ver con claridad meridiana. Este paso es vital porque la urgencia perpetua lo desconecta de usted. Deja de escucharse, deja de cuidarse, deja de sentir. Solo está cumpliendo, entregando, empujando. Y así no se construye una vida poderosa, se construye una vida exhausta. Por eso es crucial bajarle el volumen al ruido interno, respirar, eliminar lo que sobra, priorizar lo esencial y avanzar con calma pero con constancia inquebrantable. Porque una mente serena no es una mente lenta, es una mente precisa. Cuando su vida no está dominada por la urgencia, usted es el líder, no la víctima, de su tiempo y de su energía. El sexto paso para desintoxicar tu mente es enfrentar la necesidad de controlarlo todo. Porque detrás de cada mente tensa, cada pensamiento obsesivo y cada preocupación constante, hay una necesidad profunda de tener el control absoluto, de anticiparse a todo, de evitar que algo salga mal. Y aunque usted lo disfrace de responsabilidad o perfeccionismo, en realidad es miedo. Miedo al caos, miedo a lo incierto, miedo a soltar la barandilla. Pero esa necesidad de control lo vuelve esclavo de todo lo que no puede manejar. Le estresa, le drena, le atrapa. Y mientras más intenta controlarlo todo, más se descontrola su mundo interior. Durante años intenté tener dominio absoluto sobre mis emociones, mis resultados, las reacciones de los demás y de alguna manera sobre el futuro. Planeaba cada detalle, revisaba cada escenario posible, me aseguraba de que nada saliera mal. Pero ¿sabe qué pasaba? Que vivía con miedo, porque el control absoluto es la ilusión más peligrosa que puede abrazar la mente. La vida no le va a pedir permiso para cambiar los planes, y si su paz depende de que todo salga como usted lo imaginó, nunca va a tener paz. El verdadero alivio vino cuando empecé a soltar, a dejar que las cosas fluyeran sin intentar manipular cada segundo, a permitir que otros pensaran diferente, actuaran distinto, reaccionaran como quisieran sin tomármelo como una amenaza personal. Empecé a confiar no en que todo saldría perfecto, sino en que yo tendría la capacidad y la resiliencia para adaptarme y responder, pase lo que pasara. Y ahí cambió todo. Descubrí que la fuerza real no está en controlar el entorno, está en liderar su respuesta, en estar tan conectado con sus valores y su preparación que aunque el mundo se mueva, usted permanece centrado. Este paso es esencial porque cuando su mente suelta la necesidad de control, recupera una energía inmensa. Esa energía antes se iba al miedo, a la anticipación, a la paranoia, y ahora va a la acción, a la creación, a la presencia. Ya no necesita tener todas las respuestas antes de empezar, solo necesita empezar. Ya no necesita que todo esté bajo sus términos, solo necesita avanzar con firmeza, sabiendo que va a responder de manera efectiva. Y esa confianza interna es más poderosa que cualquier plan de contingencia. Confiar no es ser ingenuo. Confiar es saber que incluso si algo sale mal, usted va a estar bien, porque puede sostenerse a sí mismo sin importar las condiciones externas. Y esa certeza se construye soltando un poco cada día, soltando el debería, soltando el y sí, soltando la ilusión de tener el control sobre lo que no depende de usted. Porque mientras más suelta, más espacio tiene para lo que sí puede manejar, sus pensamientos, sus decisiones, su energía. La mente más poderosa no es la que lo controla todo, es la que se adapta con sabiduría cuando todo cambia. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es eliminar el lenguaje derrotista que usas todos los días sin darte cuenta. Las palabras que repite no solo describen su mundo, lo crean. Cada vez que dice «no puedo», «así soy», «esto siempre me pasa» o «seguro saldrá mal», está sembrando una creencia, una orden de comando, y si la repite lo suficiente, se convierte en una verdad operativa para su subconsciente. La mente no distingue entre una queja casual y una orden interna. Si lo repite, lo asume. Si lo asume, lo ejecuta. Y así se va programando para limitarse, para fallar, para vivir encerrado en una narrativa donde usted mismo se anula. Yo solía decir cosas como, yo no soy bueno para eso, siempre lo arruino al final, seguro algo va a salir mal. No lo decía con malicia, lo decía con resignación, como si fuera un hecho inmutable. Pero cada frase que soltaba sin pensar reforzaba una identidad débil, me volvía más pequeño, me convencía de que lo que creía de mí era inmodificable, y esa repetición inconsciente no solo me robaba fuerza,
me robaba futuro, porque cómo habla de sí mismo determina hasta dónde va a llegar. El cambio llegó el día que empecé a observar mis palabras como si fueran comandos de programación para mi supercomputadora cerebral. Dejé de hablar por hablar, empecé a escucharme, y cada vez que decía algo como, «esto siempre me pasa», lo detenía y lo cambiaba. «Esto me pasó, sí, pero no define lo que viene». Si decía, «soy un desastre en esto», lo reemplazaba por, «aún no domino esto, pero estoy en el proceso». No se trata de autoengañarte con un positivismo vacío, se trata de dirigir tu mente, de dejar de reafirmar su versión más limitada y empezar a declarar, a afirmar su versión más poderosa. Este paso es profundo porque, al limpiar su lenguaje, usted limpia su identidad, se hace consciente de cómo se define, de cómo está moldeando su vida con cada palabra que suelta sin filtro, y cuando se hace responsable de eso, recupera el poder, porque ya no habla desde la herida, habla desde la elección, ya no repite lo que escuchó de otros, construye lo que necesita escuchar de usted mismo. Hoy me hablo como el hombre que quiero ser, no como el que fui, y no porque niegue mis errores, sino porque ya no me defino por ellos. Aprendí de ellos, me pulieron, pero no me representan. Lo que digo de mí es mi responsabilidad, lo que declaro se vuelve mi dirección. Cuido cada palabra, porque sé que mientras más limpio mi lenguaje, más limpio mi pensamiento. Y cuando mis pensamientos son claros, mis acciones son firmes, mis resultados coherentes y mi identidad fuerte. El octavo paso para desintoxicar tu mente es cerrar ciclos inconclusos. Nada contamina más su claridad que lo que dejó a medias, lo que postergó, lo que ignoró esperando que se resolviera solo. Cada conversación pendiente, cada meta abandonada, cada decisión que evade es un archivo abierto, un open loop en su mente. Mientras más archivos abiertos tiene, más lenta funciona su capacidad de pensar, de decidir y de avanzar. Su energía se fragmenta, su atención se dispersa y termina sintiéndose abrumado sin saber por qué. Yo tenía una lista invisible de cosas sin cerrar, personas a las que debía pedir perdón, proyectos que había empezado con entusiasmo y que luego fui ignorando, pero que seguían ahí, robándome energía en silencio. Decisiones que pospuse por miedo, pero que se arrastraban cada día como peso muerto. Mi mente no descansaba, vivía con la sensación constante de que algo faltaba. Hasta que lo enfrenté, escribí todo lo pendiente, lo grande y lo pequeño, no para autoflagelarme, sino para liberarme. Todo lo que no cierras te ata. Todo lo que no concluye se convierte en una fuga de energía constante. Así que empecé a cerrar con determinación, a terminar conversaciones con respeto, sin dramatismo, a decir «esto ya no va más» cuando algo me drenaba, a concluir metas pequeñas que había postergado por meses, a decidir incluso sin certeza, porque la indecisión sostenida es una forma de autoenvenenamiento mental. Cerrar ciclos no es ser radical, es ser honesto consigo mismo. Es decirse la verdad sobre lo que ya no tiene sentido, sobre lo que ya no suma, sobre lo que está sosteniendo solo por costumbre o por miedo, y hacerlo con coraje, porque cada cosa que termina le devuelve una parte de usted, su energía, su enfoque, su poder. Cuando cierra lo que estaba abierto, su mente respira, se ordena y recupera fuerza. Este paso puede doler, porque implica renunciar a versiones antiguas de usted, a sueños que ya no le representan, a vínculos que ya no le acompañan. Pero es un dolor necesario. Es el dolor de soltar lo que ya caducó. Todo lo que cierras con firmeza se convierte en tierra fértil para algo nuevo. Cuando limpia su mente de lo inconcluso, recupera todo el poder que había dejado congelado. El noveno paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito de sobrepensar. Pensar no es el problema es no saber cuándo parar. Es convertir cada decisión en un laberinto. Es darle 1000 vueltas a lo que no tiene solución. Es revisar conversaciones una y otra vez buscando significados ocultos. Es imaginar todos los escenarios posibles hasta quedarse sin energía, sin enfoque, sin presente. El sobrepensamiento es una forma silenciosa de autosabotaje, porque parece profundidad, pero es parálisis. Parece análisis, pero es miedo disfrazado de lógica. Y cuanto más piensa sin actuar, más lejos está de resolver la situación. Yo solía vivir atrapado en mi cabeza.
Cada decisión importante me perdía en listas mentales interminables. Cada vez que fallaba, repasaba el error durante días, como si eso lo reescribiera, pero lo único que lograba era agotar mi mente. No hay forma de avanzar si está constantemente detenido por pensamientos que giran sin fin. El cambio no vino al dejar de pensar, vino a aprender a dirigir mis pensamientos, a ponerles un límite estricto, a decir ya es suficiente, porque pensar debe servirte, no esclavizarte. Empecé a practicar esto. Cada vez que notaba que estaba atrapado, me preguntaba si lo que estaba pensando tenía una acción concreta detrás. Si la respuesta era no, detenía el pensamiento. Esto no es pensamiento útil, es ruido. Y cambiaba el enfoque. Me iba a caminar, a escribir, a mover el cuerpo. Porque el cuerpo en movimiento muchas veces resuelve lo que la mente en estática solo complica. El sobrepensamiento está íntimamente ligado al miedo. Miedo a fallar, a equivocarse, a ser juzgado. Pero ese miedo no se resuelve pensando más, se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Lo que más necesita cuando su mente está saturada no es más tiempo para pensar, es valor para moverse, acción para romper el ciclo, claridad para simplificar. Cuando su mente empieza a sobreanalizar, haga una pausa y pregúntese, ¿qué puedo hacer ahora? Y esa pregunta lo saca de la parálisis. La claridad no siempre llega antes del paso, muchas veces llega gracias al paso. Aprenda a pensar lo necesario y luego actúe, porque la vida necesita que la viva, no que la analice sin parar. El 10º paso para desintoxicar tu mente es reconectar con el propósito profundo que te mueve. Una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia y velocidad, pero tarde o temprano se descarrila. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de capacidad, están perdidas porque olvidaron por qué hacen lo que hacen. Viven ocupadas, productivas, activas, pero vacías en su interior. Y cuando no hay un para qué fuerte, cualquier obstáculo le tumba, cualquier crítica le desestabiliza, cualquier dificultad le hace cuestionarlo todo, porque está avanzando sin dirección interna, sin ancla, sin raíz. Yo también estuve en esa deriva. Tenía metas, claro, pero en el fondo lo hacía todo desde una urgencia vacía, desde el debo o desde el tengo que, desde el miedo a no ser suficiente. Y esa mentalidad me llevó lejos en lo externo, pero me destruía por dentro. Mi mente vivía contaminada por la presión, la comparación, la ansiedad, la exigencia. Y no era por lo que hacía, sino porque lo hacía sin una razón trascendente. El propósito es el filtro supremo. Cuando usted lo tiene claro, automáticamente elimina el 90% de las distracciones y del ruido. No tiene tiempo para el chisme porque tiene una misión que cumplir. No le afectan las críticas porque su validación viene de su compromiso con su propósito. No se detiene ante el fracaso porque su para qué es más grande que su dolor. El ejercicio es simple. No se pregunte qué quiere ganar, sino quién quiere llegar a ser y qué legado quiere dejar. ¿Qué problema en el mundo o en su entorno está intentando resolver? ¿Qué versión suya es necesaria para alcanzar ese propósito? Cuando encuentra esa respuesta, su mente se alinea, se ordena y de repente todo lo demás cobra sentido. Desintoxicar su mente no es solo dejar de hacer cosas negativas, es empezar a hacer cosas que nutren su visión más elevada. Es limpiar el templo para que el propósito pueda habitar en él. Cuando el propósito regresa, la mente deja de ser una víctima del entorno y se convierte en el motor inagotable de su propio destino.